Lo que deseamos es que esta comunicación sea permanente y que tengamos un Partido Popular dispuesto a dialogar y alcanzar acuerdos. Evidentemente, hacer oposición siempre, pero desde luego también con sentido de Estado, como cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición lo ha hecho, ¿no? Los decibelios bajaron unos cuantos grados con respecto a los que nos tenía acostumbrados el anterior PP. Si se abre una nueva etapa que rebaje la polarización y la crispación, si los consensos son posibles o al menos se buscan, y si esto se traslada también, porque es imprescindible, a la derecha mediática, del Congreso del PP habrá salido algo más que la renovación del partido. Habrá salido una oposición indispensable para el buen funcionamiento de la democracia. ¿Qué perra nos ha dado con esto de los decibelios? No gire usted a la izquierda, mucho mejor baje el volumen de su Whisper XL. En fin, a ver si nos enteramos de que a Feijóo no le conviene renovar el Consejo General del Poder Judicial ni llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. Ya total, para lo que queda de legislatura, lo que le va bien a Feijóo es seguir con el Lesmes-Team y buscar el acuerdo con el PSOE cuando el PSOE esté en la oposición después de que la derecha haya ganado las elecciones. Feijóo depende de Vox para ser presidente del gobierno, por eso no se va a alejar de Vox. Y para consolidar y aumentar su poder autonómico y municipal, necesita a Vox. Y además, sabe perfectamente que España no es Galicia. En España la voz de Galicia no manda, sino que manda una derecha mediática que ha permitido a la ultraderecha colonizar ideológicamente las bases electorales de todo el electorado conservador. Feijóo no va a girar al centro, y no porque sea un facha. Feijóo es de lo que haga falta, lo mismo es colega de un narco que colega de un sindicalista. Feijóo no va a girar al centro porque no tiene más remedio que disputarle a Vox el liderazgo del bloque de la derecha. Entonces, ¿por qué el PSOE le tiende la mano al Partido Popular? Pues porque están convencidos de que así desgastan al PP y al Feijóo. Pero se equivocan. Las elecciones ya no se ganan disputando el centro. La derecha lo ha entendido hace mucho tiempo. A ver si la izquierda lo empieza a entender de una vez. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base subimos nuestro Whisper XL y hablamos de la derecha, más allá de los decibelios, de qué es la derecha española, qué representa, qué valores encarna, cuál es su relación con un bloque que conforma con la ultraderecha, y para eso, como siempre, Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Manu Levín analizará lo que dicen los medios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos. Hoy en la mesa de análisis contaremos con Steven Forti, experto en extrema derecha. ¿Qué tal, Steven? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien, vosotros? Muy bien. Y nos acompaña también Alba González, redactora de LU, que está haciendo una investigación muy interesante sobre cómo la corrupta derecha delincuente en el Ayuntamiento de Madrid unta de dinero público a medios de comunicación de ultraderechas. Y para terminar este programa, Carla Galeote con el Machistómetre y Alfredo Serrano haciendo un repaso de actualidad política en América Latina. Arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano Norris, buenos días en América Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Y traigo 3 razones por las que la derecha se sitúa fuera de la democracia. La primera razón es la corrupción. Vamos a ver algunos elementos. Ayuso adjudicó a dedo un contrato de mascarillas con el que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión millonaria. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso reconociendo la existencia de esta comisión. Sí sé que que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad. Además, hace unos días salía a la luz que un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, medió con empresarios para que obtuvieran 6 millones en comisiones de las arcas públicas. Según el relato de anticorrupción, los empresarios inflaron presuntamente el precio de mascarillas, guantes y test hasta un 426% para vendérselas al ayuntamiento durante la pandemia. Guantes que costaban 8 céntimos en el supermercado se los vendían por $2 al ayuntamiento. Y estas comisiones millonarias fueron usadas por los empresarios para comprar yates, coches y relojes de lujo. Muy bien. Es decir, el dinero que el ayuntamiento tenía destinado a comprar material sanitario para proteger a la población durante la pandemia acabó sirviendo para que un puñado de empresarios compraran productos de lujo para su disfrute personal. A ver, para que yo lo entienda, entonces resulta que el trío Calavera, Casado, Egea y Almeida, que querían cortarle la cabeza a Ayuso porque supuestamente Ayuso era una corrupta, estaban metidos exactamente en lo mismo. Y seguro que habrá algún progre muy inteligente que le parezca una idea genial decir en una tertulia que en realidad al pobre Casado le echaron del PP porque trató de investigar la corrupción. En fin.
Sí, aunque tiene más tiempo, también conviene recordar que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue fotografiado en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado. Feijóo, el hombre tranquilo, llamado a renovar y llevar a la derecha al centro, que baja sus decibelios. En fin, esta es la derecha española. ¿Y la ultraderecha qué tal? Pues otra noticia que hemos conocido en la última semana es la condena del Tribunal Supremo a Iván Espinosa de los Monteros por no pagar las obras de su chalet. Vaya. De hecho, la justicia ha ordenado embargar el sueldo del dirigente de Vox en el Congreso. El partido de la España que madruga y siempre levanta el brazo para pedir un taxi. Otra cuestión más de fondo, pero que también se enmarca en la corrupción, es el bloqueo que el PP está haciendo del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que el Partido Popular lleva más de 3 años bloqueando la renovación de este órgano. Actualmente es un poder ilegítimo, controlado por la derecha, que está bloqueando muchas iniciativas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la ley trans. Yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo. Reconozco que echo de menos a Cayetana Álvarez de Toledo porque decía claramente lo que la derecha piensa. Decía claramente que la derecha no es democrática. Entiende que un gobierno, si gana las elecciones y aplica su programa, puede ser legítimamente resistido por determinados poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Y te lo decía así. Se echa de menos a Cayetana Álvarez de Toledo porque decía la verdad, reconocía, nosotros en la derecha no somos demócratas. Si no llegamos al poder por vías democráticas, activamos el resto de vías. Y otra cosa por la que se caracteriza la derecha es por el uso de la mentira y el bulo para tratar de avanzar posiciones políticas. Hace unos meses el lobby de las macrogranjas montó un bulo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, del que se hicieron eco los portavoces parlamentarios de la derecha. Vamos a escuchar a Ortega Smith en el Congreso. Señor ministro, mire, es un verdadero delito el que un ministro del Reino de España se atreva a atacar a un sector social y económico tan estratégico como es la ganadería y la alimentación. Mentir es pecado, y si hubiera cielo, sin duda la derecha iría al infierno. El problema es que seguramente ni el cielo ni el infierno existen, y aunque quedó probada la manipulación y el bulo, el daño ya estaba hecho. Aquel bulo contra Alberto Garzón partió de una web de la patronal de las macrogranjas que no tenía ningún tipo de influencia, pero de ahí saltó a cuentas de Twitter vinculadas a la derecha y a la extrema derecha, y después fue utilizado por los portavoces de los principales partidos de la derecha, e incluso el propio presidente del gobierno tuvo que tragarse el bulo, aunque sabía que era mentira, y tomar distancia de Alberto Garzón. En fin, ojalá hubiera cielo e infierno, pero me temo que cometer pecados no tiene ningún coste. Vamos con otro bulo. Hace unas semanas el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al gobierno de forrarse con los impuestos sobre la luz, el gas y la gasolina. Y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. Vaya, Feijóo el de los decibelios bajos, Feijóo el moderado, Feijóo el tranquilo, Feijóo el centrista, utilizando una frase al más puro estilo Donald Trump. Alguien que ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante muchos años, diciendo que los impuestos que sirven a las administraciones para mantener los servicios públicos son un mecanismo mediante el cual los gobiernos se forran. Pues nada, vamos a tenderle la mano a este señor tan moderado. Y otro ejemplo más reciente de cómo la derecha manipula y miente se ha producido en el contexto de la Feria de Abril. En los últimos días los caseteros han difundido el rumor de que la nueva reforma laboral pone en peligro la Feria de Abril de Sevilla al impedir jornadas laborales de más de 8 horas. Vamos a escuchar a Macarena Olona replicando esta noticia falsa en el Congreso. Esa tercera catástrofe es usted y su reforma laboral, ministra comunista. El nuevo marco de contratación temporal hacía inviable su actividad. ¿Usted quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? Resulta que la jornada laboral de 8 horas la ganó la clase trabajadora hace más de 100 años. En 1919. Pero esto te lo puede contar la ultraderecha perfectamente en el Congreso de los Diputados, y luego, por supuesto, los muy moderados periodistas como Vicente Vallés o los periodistas de Televisión Española te lo cuentan en el diario, en el telediario público también. Eso sí, que nadie se meta con ellos porque está atacando la libertad de prensa si llamas mentiroso al que miente, en fin. Pues por último, otro elemento utilizado sistemáticamente por la derecha que contribuye a la degradación de la democracia es el uso de insultos. Vamos a escuchar una recopilación de algunos de estos momentos. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted.
a la del crimen político. El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos que, a caballo del apoyo mediático y sometiendo a las instituciones democráticas, es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa. El pueblo español está de ustedes hasta la coronilla y no soporta más ni a su Führer ni a ese atlante de Dr. Goebbels de vía estrecha que se sienta en el banco azul y que en este momento mira a esta tribuna. Eso que escuchaban con voz gangosa es la derecha española en sede parlamentaria. Pero no se preocupen, que esto lo arregla en un momento Meritxell Batet. Meritxell Batet, que dejó sin acta de diputado a Alberto Rodríguez, agarra el diario de sesiones, borra del diario de sesiones estos insultos y la dignidad democrática de la Cámara queda restaurada, ¿verdad? No hay gesto más poderoso en la defensa de la democracia que borrar unos insultos del diario de sesiones, que es una cosa que le importa muchísimo a la gente. Así se combate el fascismo y la derecha, borrando insultos del diario de sesiones. En fin, gracias, Sara. A ti. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Buenas tardes, Manu Levín. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Bueno, traigo unas cuantas cosas. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, sobre la relación del todavía alcalde de Madrid del PP, José Luis Martínez Almeida, con la derecha mediática, en breve nos podrá dar información Alba González, que publicó en redes una investigación muy exhaustiva sobre el tema, así que le voy a dejar a ella ese asunto. Solo recordar que Almeida fue blanqueado desde parte de la izquierda política y mediática, tanto durante la pandemia, cuando resulta que estaban saqueando las instituciones para beneficiar a amigos y familiares mientras la gente literalmente se moría, como durante la reciente batalla interna con el sector de Ayuso, y se decía que Almeida representaba un PP más moderado y dialogante que el de Ayuso, con el que cabía establecer pactos desde la izquierda, que es algo muy parecido a lo que se está diciendo últimamente de Feijóo. Bueno, pues si alguien todavía tenía dudas, ahora va quedando bastante claro lo que representa en realidad Almeida, y se ve que el PP es siempre el PP, por mucho que haya quienes se empeñen en construir una y otra vez el espejismo de un supuesto PP limpio, democrático y de Estado. Pues es bastante sensato lo que estás explicando. La corrupción y el latrocinio protagonizado por el PP, yo creo que parte de una realidad, que es la enorme impunidad mediática de la que goza la derecha. No solo en los medios estrictamente de derecha, sino también en otros supuestamente progresistas. Y hay un ejemplo muy claro y muy visual de esto en las últimas semanas en relación a la corrupción de Ayuso, cuyo hermano se ha hecho rico gracias a que ella ocupa la presidencia de la Comunidad de Madrid. También, al igual que el entorno de Almeida, mediante comisiones millonarias fruto de especular con la pandemia. Bueno, ¿sabéis cómo ilustra La Sexta sus informaciones sobre el hermano de Ayuso? Atención, atención. Pues las ilustra con una silueta negra sobre la que colocan una interrogación, como si fuera un personaje de un videojuego que todavía hay que desbloquear. No sé qué opináis vosotros, pero a mí, que no hayamos visto en televisión ni una sola imagen del hermano de Ayuso después de todo lo que hemos conocido, que ningún reportero le haya localizado o le haya colocado un micrófono, y que un canal como La Sexta muestre una silueta negra como imagen de Tomás Díaz Ayuso, me parece que habla por sí solo y que muestra de forma muy evidente esa impunidad mediática. Esto que cuentas es muy importante. ¿Alguien se imagina si, por ejemplo, un primo mío, ¿qué digo yo un primo mío? Un primo segundo o tercero mío resulta que se lleva cientos de miles de millones o unos cuantos millones de euros de comisión por algún contrato del Ministerio de Derechos Sociales en el que yo estaba? ¿No habría salido su cara? Pues seguramente hubiera salido su cara hasta en los deportes. Sin embargo, resulta que cuando es el hermano carnal de Isabel Díaz Ayuso y se lleva 300.000 euros de comisión en plena pandemia por comprar unas mascarillas infladas de precio, resulta que Ferreras, el todopoderoso Ferreras, es incapaz de encontrar una foto de Ayuso y ponerla en su televisión. Además ¿Cómo puede ocurrir esto? Es que de las dos posibilidades que se me ocurren para explicar esto, no sé cuál es peor, sinceramente, porque, a ver, una posibilidad sería que realmente no exista ninguna imagen reciente del hermano de Ayuso, lo cual es terrible porque significaría que ningún gran medio de comunicación ha hecho el esfuerzo necesario para localizarlo, que sin duda habrían hecho si se tratara de tu primo segundo, Pablo, que le habrían ido a buscar hasta el fin del mundo si fuera necesario. Pero es que la otra posibilidad es aún peor,
que sí existan imágenes de Tomás Díaz Ayuso, pero que a pesar de ello, a pesar de poder mostrar su rostro, La Sexta prefiera sacar una silueta negra. Que esto es tremendo, porque es una de dos. O prefieren no buscar al hermano de Ayuso, o prefieren no enseñar su imagen a pesar de que sí está disponible en Internet. Si cualquiera de los oyentes de La Base escribe en Google ahora hermano de Isabel Díaz Ayuso, aparecen varias fotografías en las que aparece con ella. ¿Cómo es posible que los que presumen del periodismo que hacen y dicen aquí hacemos más periodismo, prefieran poner una silueta negra? No vaya a ser que se ofenda la presidenta de la Comunidad de Madrid si ponen una foto de su hermano que se llevó 300.000 euros. En fin, os cuento una cosa más, porque la capacidad de la derecha política de avanzar posiciones en la batalla ideológica, como siempre tratamos de poner de manifiesto aquí en La Base, tiene mucho que ver con el papel de la derecha mediática. Y estos días ha habido un ejemplo muy claro de esa ofensiva cultural permanente de los medios de derechas, que además acaba saliendo de ese ámbito y permeando en otros medios, incluso en medios públicos. Y tiene que ver con el bulo que nos contaba también antes Sara, de que la reforma laboral de la malvada Yolanda Díaz iba a acabar con la Feria de Abril de Sevilla, que ya hemos escuchado antes decir a Macarena Olona. Pero los bulos de la ultraderecha serían inviables si no fuera por los grandes medios de comunicación. Fijaos, claro. Noticias de Antena 3, las más vistas de España. Los caseteros de la Feria de Abril de Sevilla podrían no dar servicio este año por culpa de la reforma laboral. Exigen que se puedan trabajar cada jornada más de 8 horas diarias. Si no, no darán servicio. Aguántate el comentario, Pablo, que hay más. Lo mismo en Informativos Telecinco. La reforma laboral que entró en vigor el pasado viernes puede afectar directamente a la Feria de Abril de Sevilla. Los encargados de que funcionen las casetas se niegan a trabajar bajo las condiciones que impone la nueva norma, ya que los horarios máximos fijados para trabajar son de 8 horas, cuando las casetas funcionan incluso más de 12. Los empresarios de hostelería de las ferias anuncian que con la reforma laboral es imposible realizar su actividad. Hay problema con eso. Actualmente no se podría trabajar más de 8 horas en la feria y con casetas abiertas día y noche tendrían que contratar al doble de personal. ¿No os da la impresión, queridos oyentes, de que esto explica muchas cosas? Los telediarios de las dos principales cadenas de televisión privadas de España le están diciendo a su audiencia, millones de personas, que la reforma laboral de Yolanda Díaz en 2022 ha impuesto la jornada máxima de 8 horas al día, que está vigente desde el año 1919, y que ha impuesto también los descansos mínimos obligatorios de 12 horas entre jornada y jornada, que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores de hace más de 40 años. Pero ¿qué más da? Si cuela, cuela, y si no, pues Venezuela. El dominio absoluto de esta derecha mediática mentirosa sobre los grandes medios de comunicación, esto lo quiero decir muy claro, no tiene nada que ver con el avance cultural de la derecha. Quien diga que hay una relación entre los medios de comunicación y el avance cultural de la derecha es en realidad un izquierdista frustrado que no entiende que cuando a la izquierda le va mal, esto no tiene nada que ver con los medios de comunicación que han sido siempre iguales y que son en última instancia neutrales. Tiene que ver con el fracaso de sus estrategias y con su incapacidad para seducir. Y esto seguramente te lo dirá algún tertuliano de izquierdas que cobra de esas mismas cadenas de televisión que mienten, en fin. En fin, la cosa no se ha quedado en A3 Media y Mediaset, os lo decía antes. Telediarios de Televisión Española. Buenas tardes. Parece que peligra la celebración de la que va a ser la primera Feria de Abril tras la pandemia. Cuando falta un mes para su celebración y cuando aquí en el Real de la Feria, como van a ver, está todo muy avanzado, la Asociación Andaluza de Hosteleros de la Feria, que representa en torno a un 70% de los caseteros de la Feria de Sevilla, ha convocado un paro ante los problemas que dicen va a ocasionar la nueva reforma laboral que limita la contratación temporal. Piden un régimen especial para ellos, para que puedan trabajar más de 8 horas. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que poner siempre nombres y apellidos a los responsables de las cosas. Y el responsable directo de la degradación absoluta de la radiotelevisión pública tiene nombres y apellidos: José Manuel Pérez Tornero. Veremos qué pasa con la reunión de Sánchez y Feijóo, pero sospecho que al final, cuando acabe la legislatura, el resultado va a ser que el PSOE le permitió al Partido Popular seguir controlando a través del ESMEN, el Consejo General del Poder Judicial, y seguir controlando también a la derecha la televisión española. Eso a pesar de que existe una mayoría parlamentaria del PSOE, sumando a Unidas Podemos y sumando a las fuerzas políticas del bloque de la investidura. Y a pesar de eso,
El Poder Judicial en manos de la derecha y la televisión pública en manos de la derecha. Menos mal que hay grandes estrategas y genios de la comunicación política. En fin, veremos qué sucede. Dos últimos elementos que dan cuenta de la penetración absoluta de los discursos de la ultraderecha en las grandes televisiones. Primero, espejo público de este lunes. Entrevista a un empresario hostelero. Rótulos en pantalla, en grandes mayúsculas. Hay empleo. Se está pagando muy bien a los trabajadores de hostelería, pero no quieren trabajar. Segundo, impresionante. Todo es mentira. El programa de Risto Mejide en 4. Entrevistas a un trabajador de la feria de Sevilla y a un empresario que explota las casetas de esa feria. El empresario sale con su nombre y apellido, Rafael Romero, y hablando a cámara sin ningún tipo de problema. El trabajador, sin embargo, sale solo con su nombre, Pepe, sin desvelar su apellido, y habla de espaldas a la cámara y con la imagen oscurecida para ocultar su identidad. Es decir, impunidad para quien reivindica abiertamente volver a antes de 1919 y poder obligar a sus empleados a trabajar más de 8 horas diarias, frente a amenaza y miedo a represalias para el trabajador que simplemente reivindica que se respeten sus derechos. La correlación de fuerzas en la lucha de clases condensada en una imagen. Es que a este empresario solamente le faltó en directo en el programa de Risto Mejide reivindicar abiertamente a Warren Buffett, que decía claro que hay lucha de clases y vamos ganando nosotros. En fin, gracias Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, nos acompañan Steven Forti y Alba González. Alba González, quería preguntarte lo primero por una información que traéis en LU, a propósito de cómo Almeida ha estado dando dinero público, regando de dinero público a medios de derechas y de ultraderecha. ¿Cómo es esto? Sí, exactamente. Tal es el percal que yo personalmente he decidido bautizarlo como los papeles de Almeida. Básicamente porque ese archivo está tan plagado de nombres de amiguetes y familiares, pues que pueden recordar a los papeles de algún que otro excesorio del Partido Popular. ¿Y qué hay? ¿Qué sabemos? ¿Cuánto dinero hay? Pues ahí se cuentan por cientos, si no por miles, tanto los medios como las agencias como las empresas que tan solo en 2021 reciben dinero del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Sin embargo, el concepto no es más amplio que publicidad institucional, que si bien está regulada por la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, hay ciertas sospechas, por lo que me confirman mis fuentes que han tenido acceso a estas esferas del Ayuntamiento de Madrid, de que esas contrataciones o esas partidas públicas se conceden a dedo, sin mayor control democrático que subir un Excel muy sencillo y muy escueto a la web de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que Almeida estaría decidiendo personalmente, por ejemplo, toda esta pasta para Inda o incluso para los de estado de alarma. Efectivamente, y además en su literalidad. Justamente son Inda y Negre, aunque también quiero hacer una especial mención a Cristina Seguí, que ahora lo haré, son los medios que reciben mucho dinero para 2021 en los papeles de Almeida, ¿no? Sin ir más lejos, a modo de esquema, el señor Eduardo Inda, a través de OK Diario, recibe en torno a 172.000 euros, con impuestos incluidos, solo en 2021, para su medio. El mismo Inda, que está condenado por difundir fake news y no rectificarlas, y que ha estado relacionado como medio afín, cito literalmente el informe de la Policía Nacional, a el excomisario Villarejo, pues el jefe de las cloacas del Estado, ¿no? Y hasta Cristina Seguí nos decías que está Sí. recibiendo dinero de Almeida. Efectivamente, a través dinero de los ciudadanos que maneja Almeida. Efectivamente, dinero público. Es importante puntualizar esto porque no viene del Partido Popular, viene de las arcas públicas a las que aportamos todos los ciudadanos. Lo recibe a través concretamente de edatv.news. Esta es la web de Negre, que también compaginan con un canal de YouTube, y de Cristina Seguí. Negre, evidentemente, no voy a aportar más datos que ya he perdido la cuenta de las condenas que acumula justamente por no rectificar las fake news que él mismo lanza, pero es que Cristina Seguí es una ex de Ausbank, no sé si os sonará. Sí, sí. Esta pseudoasociación que acabó siendo una red de extorsión encabezada por el famoso Luis Pineda y que presuntamente extorsionó a bancos para conseguir cosas para sus clientes, muy resumidamente, al que la Fiscalía le pide 119 años de cárcel, casi nada se está investigando, y a la exfundadora de Vox, que también aparece como beneficiaria, básicamente por su pertenencia a EDATV, que recibe en torno a 10.000, 11.000 euros con IVA, con impuestos incluidos, del Ayuntamiento de Madrid. O sea, es que esto es muy interesante, y ahora le quiero preguntar a Steven por esto, que es como el devenir trumpista del conjunto de la derecha. O
O sea, yo creo que hay un cambio de paradigma en la derecha en los últimos años que asume, digamos, que el estilo de comunicación de Fox, de los hechos alternativos, de los bulos y de las mentiras, es absolutamente central en el diseño de estrategias comunicativas. Esto es una cosa que vemos claramente en la ultraderecha, pero en la derecha en España también. Ayuso ha sido un ejemplo muy claro de esto, pero vemos que Almeida, a pesar de que ha sido capaz de vender un perfil distinto, que incluso le reconocía pues, sectores de la izquierda. O sea, hubo una época en la que Más Madrid no paraba de hacer gestos de lealtad institucional a un alcalde supuestamente institucional. Lo que vemos en la práctica es que son corruptos y que utilizan dinero público para regar a sus amigos. Claro, lo que le quería preguntar a Steven es si no percibe una cierta nostalgia en sectores progresistas con respecto a una suerte de derecha con responsabilidades de Estado. O sea, es como, eres italiano, además, hubo un tiempo en el que Berlinguer defendía el compromiso histórico como un gran acuerdo con la democracia cristiana que podía servir, digamos, para pactar las grandes cuestiones de país y para pactar las reglas del juego democráticas. Yo tengo la sensación de que hace mucho tiempo que la derecha, con muy poquitas excepciones en Europa, se va alejando de las reglas de funcionamiento democrático, y quizá la derecha estadounidense, con Trump o sin Trump, pero con el estilo trumpista, digamos, está en esa nueva lógica. Bueno, es un fenómeno que efectivamente estamos viendo, ¿no? La derecha conservadora tradicional, que se define todavía ahora democrática, aunque a veces lo es cada vez menos, digamos, es el anillo débil de las democracias pluralistas liberales en la actualidad. Porque la gran diferencia respecto a hace 20 o 30 o 40 años es que tiene un competidor fuerte a su derecha. Y entonces se encuentra con que tiene que lidiar con aquello. Y ahí hemos visto de todos modos diferentes, yo creo, Pablo, situaciones. Es cierto lo que tú dices, es decir, un proceso incipiente o muy marcado de ultraderechización de la democracia, de las derechas tradicionales, el caso de los republicanos en Estados Unidos, los Tories británicos, en Italia evidentemente en un panorama muy distinto, un progreso, digamos un proceso que se viene dando en los últimos 20 años con el debilitamiento luego de Berlusconi, el caso del Partido Popular que estáis comentando también aquí hoy, pero también hemos visto el caso, por ejemplo, hasta ahora al menos, de la CDU alemana, con una Angela Merkel que, digamos, ha puesto las cosas muy claras. Entonces, yo creo que evidentemente el panorama es muy distinto al de hace tan solo 15 años en ese sentido. La visión que tenemos sin duda no es positiva. Ahora, yo también creo que es necesario dentro de una democracia pluralista y liberal la existencia de un sector democrático que representa al mundo conservador. No sería tan fatalista en el sentido de decir ahora es impensable pensar que tiene que haber o pueda haber un tipo de derecha de ese tipo. Dependerá del contexto, del momento y del país. Ahora, yo creo que deberíamos esforzarnos para que, dentro de lo que cabe y lo que sea posible, siga existiendo un sector como ese. Manu. Siguiendo con la tradición que ya estoy inaugurando aquí de citar a Lakoff, os quiero leer una cosa que dice también este lingüista estadounidense. Dice, existe una creencia generalizada, que existe un centro ideológico, es decir, un grupo mayoritario de electores, bien con una ideología propiamente centrista, bien posicionados entre la derecha y la izquierda, bien que comparten unas mismas opiniones. En realidad, el llamado centro está formado por biconceptuales, es decir, por personas que son conservadoras en algunos aspectos de la vida y progresistas en otros. Los electores que se consideran conservadores suelen tener valores progresistas en cuestiones importantes de la vida. Tenemos que dirigirnos a estos biconceptuales parcialmente progresistas, apelando a sus a veces sólidas identidades progresistas. Muchos progresistas creen que deben escorarse a la derecha para conseguir más votos. En realidad es un error. Al acercarse a la derecha, los progresistas refuerzan los valores de la derecha y renuncian a los suyos. Y además se alejan de sus bases, dice Lakoff. El centro no es una realidad ideológica. Ideologías son el liberalismo, el comunismo, el fascismo, pero la moderación no es una ideología, sino un concepto de otra naturaleza. Cuando la gente se ubica en el 5 de la escala ideológica, lo que está queriendo decir son otro tipo de cosas. Soy de clase media, rechazo los extremos, la virtud está en el equilibrio, soy sensato, soy prudente, razonable, dialogante. Eso es lo que, digamos, está expresando esa actitud o esa autoubicación ideológica en el centro, ¿no? Pero a nivel ideológico es gente que, digamos, que alberga en sus cabezas, como dice Lakoff,
ideas progresistas en algunos aspectos e ideas conservadoras en otros, que están en contradicción y están en una dialéctica. Yo creo que cada vez que la izquierda entiende que tiene que entibiar sus planteamientos y tiene que apelar a un supuesto espacio ideológico de centro, lo que hace es reforzar a la derecha. Fue lo que le sucedió a Gabilondo en Madrid cuando empezó su campaña diciendo que no tocaría la política fiscal de Ayuso o que no haría una política diferente en relación a la pandemia que la que habría hecho Ayuso, y al final perdió 13 diputados, unos cuantos de los cuales en beneficio del PP, mientras que, por el contrario, cuando al PSOE, por seguir hablando de ese partido, le ha ido mejor electoralmente en los últimos tiempos, y cuando ha ganado las elecciones fue cuando, digamos, se presentó a esas elecciones diciendo somos la izquierda, ¿no? Yo creo que en un momento de derechización del sentido común, donde los marcos que se activan son reaccionarios, la estrategia de apelar y de tender la mano a una supuesta derecha de Estado, buscando generar contradicciones en el PP y buscando conectar con un humor social que sería de rechazo al griterío y al ruido, lo que puede generar es lo contrario, que es permitir al PP y a la derecha acabar ocupando ese espacio del centro, ¿no? Rajoy también hablaba bajito como Feijóo y tenía un estilo sosegado, y no por ello hizo políticas menos dañinas para la mayoría social. Entonces, menos reforzar los marcos del adversario y más activar las ideas progresistas que están presentes en las mentes de millones de personas. Sara. Sí, yo quería aprovechar que tenemos aquí a Alba para preguntarle otra cosa, que nos explicara el papel que ha jugado la disputa por el control de la publicidad institucional en la formación del Gobierno de Castilla y León, porque creo que esto revela muy bien la importancia que tiene para legitimar los gobiernos de derecha y extrema derecha, algo que comentaba antes Pablo, que es la necesidad de dominar los códigos de comunicación trampista para legitimarse. Sí. Claro, efectivamente, Sara. De hecho, este contexto es muy revelador para lo que significa que un ayuntamiento o una administración pública destine fondos a los medios, que ya os digo, no es legal, no sé si será objeto o no de crítica, pero sí desde luego el criterio técnico o político más bien para involucrarse en ello. Hace un par de días casi se rompe la investidura de Mañueco, casi se rompe el pacto a la que la derecha extrema y la extrema derecha han llegado para ostentar el gobierno de Castilla y León. Era una cuestión fundamental que han decidido dibujar lleno de florituras en los medios de comunicación, pero que se reduce a una cosa muy concreta, y es que los de García Gallardo, los de Vox, querían controlar el área de comunicación y presidencia, que es de la que dependen los fondos justamente que se invierten en concepto de publicidad institucional y que van directamente a los medios de comunicación. Evidentemente esto Mañueco no lo quería hacer. Justamente los papeles de Almeida nos muestran quizás alguna de las motivaciones. Al final la pugna evidentemente la ha ganado el Partido Popular, porque pues, tiene las cosas más que atadas y tiene cierta mayoría, pero no os creáis que Vox ha dejado de dar la batalla. Steven. Yo quería aclarar una cosa. No creo que por un lado se tenga que ir hacia el centro por parte de la izquierda. Eso es un error y lo hemos visto claramente a partir de los años 90 con la tercera vía blairiana y el giro al centro de la socialdemocracia. Por otro lado, no creo ni que la izquierda tenga que desnaturalizarse, ni que se tenga que blanquear a la ultraderecha y ni a la derecha cuando se está ultraderechizando. Ahora bien, yo creo que se tiene también que hilar fino, ¿no? Y sin perder de vista cuáles son tus batallas desde la izquierda, desde el mundo progresista, y sin blanquear a nadie, pero se tiene que intentar, por un lado, romper ese abrazo del oso entre derecha y ultraderecha, porque yo creo que ahí no vamos muy lejos. Se podrá a veces ganar una batalla, pero la guerra durará mucho tiempo y no ayuda a nadie en una democracia liberal y pluralista. Aquí esto es muy interesante, como antes señalabas una cosa que yo creo que es importante. Es decir, cómo se construye una sociedad pluralista en la que, digamos, los sectores más conservadores de la sociedad pueden estar representados porque no se les puede hacer desaparecer. Yo creo que eso funciona, digamos, cuando hay consensos de Estado. Cuando hay un sistema político con una ideología, en tanto que sistema político cuyos elementos fundamentales comparten la mayoría de los actores políticos, que asimismo también comparten una serie de reglas del juego. En ese sentido, yo creo que el sistema político del 78 es enormemente exitoso, porque hace convivir a diferentes tradiciones políticas que tienen sus expresiones partidarias a través de un, digamos, conjunto complejo de normas. Digamos que por lo menos los 4 grandes partidos de gobierno en el Estado, el Partido Socialista y el Partido Popular, que enseguida, digamos, se ubican en sus referentes europeos a pesar de tener
orígenes más ambiguos, no estaba claro lo que iba a ser el PSOE, el Partido Popular viene directamente del franquismo y de una opción, digamos, muy lejana a las tradiciones democristianas, como era la Alianza Popular que funda Fraga, pero después enseguida se ubican ahí. Y además hay otros dos partidos, el PNV y Convergencia y Unió, que son los partidos dominantes en los subsistemas catalán y vasco, que de alguna manera se convierten en negociadores privilegiados de una expresión jurídica de la plurinacionalidad a través de un mecanismo asimétrico, una serie de mecanismos asimétricos en el Estado autonómico. Digamos que fuera de esos grandes consensos de régimen hay muy poco. O sea, Izquierda Unida y el PC, digamos, son muy débiles como para poder representar un desafío, y el desafío del terrorismo de ETA es casi más un pegamento que otra cosa. Es decir, ETA se convierte en un pegamento ideológico del sistema del 78, lo refuerza. Y eso no solamente en lo que se refiere a los consensos en la lucha antiterrorista, sino incluso en lo que respecta a muchos más elementos. Eso ocurre también con las guerras. O sea, las guerras generan, digamos, una serie de consensos sociales, normalmente en una dirección conservadora o de derechas. Claro, el problema es cuando ese consenso no existe. O sea, cuando se dan una serie de situaciones y de procesos de transición donde no hay, digamos, consenso en torno a las reglas del juego y no hay consenso tampoco en torno a cuáles tienen que ser los fines del Estado. Y eso a veces ocurre y uno, digamos, no se puede inventar a una derecha que asuma los procedimientos democráticos. Y creo que desde hace un tiempo, precisamente ante la llegada de fuerzas políticas que plantean cambios y que plantean transformaciones, la derecha, digamos, dice un poco lo que han dicho en muchos periodos históricos. Estamos dispuestos a aceptar las reglas democráticas siempre y cuando no se atraviesen determinados límites. Si se atraviesan determinados límites, pues se acabó nuestro compromiso con la democracia. Eso tiene ejemplos históricos muy evidentes, pues yo qué sé, el caso del Chile de Allende. Y en la época actual, donde los golpes de Estado no se dan mediante ese tipo de mecanismos, sino, digamos, donde lo mediático ha adquirido centralidad para ese tipo de política, Trump ha inaugurado, digamos, una manera golpista de comunicar, de cómo la comunicación puede estar desafiando pues, los fundamentos institucionales de la propia democracia estadounidense. Cuando el tipo ya está diciendo que cuando sea presidente va a reforzar los poderes presidenciales, que ya son propios de un monarca en la Constitución de los Estados Unidos, lo que está diciendo abiertamente es que va a dar un golpe de Estado como presidente. Y esto yo creo que empieza a ser algo cada vez más presente en la cultura política de la derecha, que ha normalizado lo políticamente incorrecto y que sobre todo ha normalizado la mentira. Y ahí digamos que la derecha mediática trabaja con mucha eficacia. Es decir, claro que sabe perfectamente Vicente Vallés que la reforma laboral no está detrás de la jornada laboral de 8 horas. Claro que sabe que está mintiendo cuando saca esa noticia. Pero dice, bueno, es que mi trabajo es mentir. O sea, yo no estoy aquí para informar, estoy aquí para empujar una serie de mantras y mentir es algo perfectamente legítimo en este mundo en el que vivimos. Entonces, yo veo como enormemente ingenuo pensar que se puede desgastar a la derecha hoy en día apelándoles, digamos, a los consensos de una época que ya no existe, que eso es lo que creo que hace el PSOE. No creo que el PSOE piense que es posible pactar con la derecha de Feijóo, pero creo que están convencidos de que les desgastan cada vez que les tienden la mano y les dicen que tengan responsabilidad de Estado. Y yo creo que mentalmente la derecha ya está en otro terreno, un terreno de guerra cultural, en el que entienden que estamos en un proceso de transición sistémica y que lo que tienen que hacer es avanzar posiciones en la guerra ideológica y en la que además, pues bueno, o sea, es como ven a la izquierda desarmada, o sea, ven a la izquierda con muchas dificultades para avanzar posiciones en su agenda. A la izquierda ya le da vergüenza hablar de nacionalizaciones, a la izquierda le da vergüenza hablar de subidas de impuestos, a la izquierda ya digamos que va cediendo posiciones ideológicas y la izquierda dice, no, pues somos ecologistas, nos preocupan algunos problemas sociales, defendemos el consenso, la gente no quiere crispación, quiere acuerdo, es decir, una izquierda muy desarmada ideológicamente. Bueno, desde luego quiero decir que muchas de las cosas que comparto, muchas de las cosas que estás apuntando, ¿no? Yo creo que de fondo también hay un gran tema, ¿no? La desconfianza existente no solo hacia las instituciones de parte de la ciudadanía, sino hacia los llamados expertos, los medios de comunicación. Es decir, hay un terreno abonado para la difusión de posverdades, de discursos antisistema, rompedores, porque
casi nadie ya cree en nada, ¿no? O al menos no se fía de nada. Y eso es indudable que las democracias liberales están viviendo una fase de crisis, pero yo creo que todavía se tiene que intentar salvar lo salvable sin desnaturalizarse. ¿Es fácil? No, es un reto enorme. ¿Saldrá bien? Difícilmente, pero yo creo que como abandonar ya esa lucha diciendo ya no hay nada que hacer, estamos en Weimar y si no cogemos, entre comillas, las armas que se utilizan hoy en día en el mundo de la comunicación a tutiplén, pues el año que viene tendremos a Hitler de canciller. Bueno, yo creo que todavía hay un camino por recorrer y hacer una cosa no quiere decir dejar de lado a la otra, ¿no? Yo quizás soy un optimista en el sentido gramsciano del término y también pesimista, pero vamos, creo que todavía tenemos ahí un camino para recorrer, ¿no, Pablo? Bueno, yo creo que hemos tenido un debate y muchísima información muy interesante. Llega la hora del machistómetre con Carla Galeote. Métenos la cabecera, Lolo. El machistómetre, amb la Carla Galeote. Carla Galeote, bienvenida, compañera. ¿Qué nos traes? Bon dia, doncs bé, avui farem una iniciativa nova, a veure com surt. Primer explicaré una notícia que crec que s'ha de denunciar i després, per acabar, farem un joc, a veure què tal va. Pues vamos a ello, muchas gracias de conocer ese juego. Bueno, primero empezáramos por la noticia que creo que desgraciadamente se podría considerar la noticia de la semana, que pone, pues sinceramente, creo que al sistema judicial entre las cuerdas. El titular, duro pero conciso: este domingo un hombre con orden de alejamiento por malos tratos mata a cuchilladas a su hijo de 11 años. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han aclarado que, bueno, que el pasado julio ambos cónyuges presentaron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo en el que establecieron, bueno, pues la custodia compartida respecto al menor de edad. Sin embargo, un mes después, el 12 de agosto, se condena al padre como autor de un delito de malos tratos, refiriéndose pues en el ámbito de la violencia de género. Así que se le penó con una orden de alejamiento de 16 meses y 2 días, entre otras cosas. Además, ojo, el fallo judicial establecía que se suspendía cualquier régimen de custodia compartido y por lo tanto la custodia pasaba a ser de la madre. Esa sentencia se dictó por conformidad de las partes y era por tanto firme. Ese señor se declaró a sí mismo como un maltratador. El problema viene cuando, a los pocos meses y sabiendo, bueno, pues lo que sufre una víctima de violencia de género, las dos partes rectificaron y establecieron una custodia compartida, sin que se informase al juzgado de familia de que existiera esta denuncia de violencia de género y esa sentencia. Lo que sucedió después, pues ya lo sabemos. Con esto me gustaría denunciar algunas cosas. La primera, un maltratador nunca será un buen padre, que me parece que a nivel social y a nivel judicial lo deberíamos de empezar a entender. Lo segundo, la violencia vicaria está muy invisibilizada, siendo esta, y a mi modo de ver, la manifestación más atroz de la violencia de género. Tercero, el Ministerio de Igualdad modificó el año pasado la ley y expuso que un maltratador con sentencia firme no puede tener régimen de visitas con sus hijos, un gran avance que parece que a veces aún no se sigue aplicando. 4. No puede ser que las distintas instancias judiciales, ya que estamos hablando de la familia y de violencia de género, que van separados, no sepan que había antecedentes por violencia de género. ¿Cómo puede ser que no haya esta comunicación? 5. El sistema judicial necesita urgentemente una remodelación con perspectiva de género. Entregar a un menor, o sea, cada vez que la justicia entrega a un menor a un maltratador, se demuestra que estamos fallando como sociedad. Y 6, nos falta mucho por hacer. La violencia de género quita vidas y eso, hasta que no lo entendamos, no vamos a avanzar. Pero es que además, Carla, si me permites, o sea, aquí hay algo particularmente grave. El equipo del ESMES se reunió de urgencia porque les había ofendido muchísimo un cartel satírico que había en una exposición en Baleares en la que se denunciaba el machismo judicial. Y para eso se reúnen y piden amparo a la ministra de Justicia y la ministra de Justicia dice sí, esto está fatal, esto es terrible, pero resulta que un juez no ha aplicado la ley de infancia, que cuando hay una condena por violencia machista impide el régimen de visitas y esto no genera ningún tipo de reunión de urgencia por parte del gobierno de los jueces. Es que es un maldito escándalo. Y aparte, perdona, pero aparte salían mucha gente, ¿no?, de judicatura y tal, diciendo que claro, que el problema es que no había un informe, o sea, una disposición informática que enseñara los antecedentes. O sea, estamos aquí jugando como si estuviéramos jugando al parchís cuando estamos hablando de que un menor ha sido asesinado por un maltratador que era su padre y tenía una condena. Pero bueno, dit això,
per acabar una mica més positius, ara iniciarem el joc que havia pensat per acabar. El juego consiste en que os diré, y aparte es nuevo, a ver si a la gente le gusta, el juego consiste en que os diré las machistadas más destacables de algunos políticos y tenéis que adivinar quién lo ha dicho y os daré opciones, o si por lo contrario creéis que es una frase que yo me he inventado. Yo os daré opciones, ¿vale? Empiezo. Vamos a ello. Parece que mola este juego. La primera frase, he puesto 3 para empezar suavecito. La primera frase, en nuestro partido hay mujeres que valen casi tanto como los hombres. Que valen casi tanto como los hombres. Casi tanto, y es reciente, ¿vale? A, lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, B, lo ha dicho Mariano Rajoy, o C, lo ha dicho Israel Díaz, que es portavoz de Vox. No sé, sorpréndenos. Lo dijo, según él, fue se equivocó, el subconsciente le jugó una mala pasada, y lo dijo Israel Díaz, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Móstoles hace escasos meses. Los psicoanalistas dicen que el inconsciente no genera malas pasadas. El inconsciente revela cosas muy interesantes. Está bien. Otra. Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. A, Cayetana Álvarez de Toledo. B, Iván Espinosa de los Monteros. C, Fernández Paz, que para quien no sepa es el número 1 de Vox en Albacete. O D, me he inventado esta frase. Esto te lo has inventado seguro, no puede ser. Ojalá me lo hubiera inventado, pero no. Lo dijo Fernández Paz, número 1 de Vox por Albacete. Impresionante. Y la última, que esta ya creo que sí que nos va a sonar. Las mujeres de Podemos solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. Esta me acuerdo. A, Isabel Díaz Ayuso, B, Macarena Olona, o C, Diego Movellán. Esta yo la sé, pero da tú la respuesta. Pues Diego Movellán, diputado del Partido Popular, que además no es la primera vez que dice alguna de estas machistadas, y este señor a ver cuándo se retira. Muchísimas gracias, compañera. Hasta la semana que viene. Adeu. Bueno, y ahora toca escuchar un poco de tango porque llega la pizarra latinoamericana. Métenos ese tango, Lolo. Uy, qué bien suena. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. ¿Qué tal, Alfredo? Sigo viendo esa lámina de guayasamín y sigo ahorrando. A ver si me puedo comprar un original, pero es que Almeida a la base no nos da nada, entonces lo tenemos bastante difícil. Nosotros seguimos pidiéndole a la gente que se hagan de la República de Público para mantener este humilde y modesto podcast. No podemos comprarnos un guayasamín todavía. Yo te sugiero, Pablo, que vendamos un guayasamín comprado a $10 por más o menos 50.000, como harían algunos que tú conoces en Madrid, y con esto se financia la base y cualquier otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No sé si cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, yo creo que vamos bastante de pobres. Lo que necesitaríamos financiar, igual necesitamos expropiar todos los guayasamines y venderlos para hacer más cosas. Pero bueno, todo llegará, ya daremos alguna sorpresa. ¿Qué nos traes de América Latina? Bueno, vamos a empezar por México, porque este domingo tenemos un revocatorio de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo diría que en vez de explicarlo personalmente, creo que es mejor que lo analice Jesús Ramírez, que es el actual coordinador general de comunicación de la Presidencia de México, una suerte de ministro de comunicación del gobierno de AMLO, que le pedí una nota de audio para la base y muy gentilmente nos dijo esto. Dale play, Lolo. Este 10 de abril va a ocurrir en México pues un ejercicio inédito de democracia participativa, la revocación de mandato, que es una consulta popular para opinar si la gente está de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en su cargo o por pérdida de confianza pues decline y pues renuncie a su cargo. Dadas las condiciones, de acuerdo a todos los sondeos que hasta el momento se han hecho, pues el presidente López Obrador tiene una gran aceptación por arriba del 60-65%, y esto pues habla de un reconocimiento social a la labor que se ha hecho, al cambio de política, tanto a nivel económico como de los programas sociales, que hoy pues los beneficios de las políticas gubernamentales alcanzan pues a un 70% de las familias, y al mismo tiempo pues hay una política de recuperación del sector energético, de la defensa de la soberanía, y pues una lucha denodada contra la corrupción y pues la concentración de la riqueza como de la concentración de las decisiones. Vemos que el apoyo tanto en el campo como en la ciudad pues se mantiene alto.
de tal manera que el próximo domingo, pues esperamos, y esa es la perspectiva, pues va a haber una participación importante, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral pues solo instaló 1/3 de las casillas que normalmente se tendrían que instalar para un proceso electoral. Estamos hablando de 57,000 casillas en todo el país y bueno, pues esperamos una participación importante, pero difícilmente se logrará el mínimo legal para que esto pueda ser vinculatorio. O sea, básicamente que en México, a mitad de mandato, si los mexicanos no les gusta su presidente, le pueden echar, pues bueno, prácticamente igual que aquí, que los españoles pueden echar al rey en cualquier momento si les parece que no está haciendo bien las cosas. Luego vamos dando lecciones de democracia por allí. Democracia según quien le convenga. Realmente lo de México, efectivamente, el domingo tendremos resultados y es muy probable, como ya decía Jesús Ramírez, ese apoyo abrumador de la ciudadanía después ya de un tiempo de gestión y gobierno. Bueno, lo hablaremos pronto. Ahora vámonos volando de México a Costa Rica. Hubo elecciones y ganó Chávez, pero no Hugo Chávez. No se asuste nadie. ¿Quién es el nuevo presidente de Costa Rica? Otro Chávez, pero bien. Que tampoco es Manuel Chávez. Tampoco ni Manuel Chávez ni Hugo Chávez, que nadie se ponga nervioso. El nuevo presidente de Costa Rica es un exfuncionario del Banco Mundial durante décadas. Tuvo el típico discurso, un poco en la línea de lo que veníais conversando en el programa de la derecha, de esta nueva derecha comunicacional, muy antipolítica, en contra de la corrupción. Es curioso porque estos discursos antipolítica vienen de viejos políticos. Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda durante un periodo y ha sido el vencedor en la política en las últimas elecciones. El expresidente Figueres, que era el contrincante, tampoco generó ningún tipo de entusiasmo, y yo diría que hacia adelante una lectura también para hacer en América Latina y en el mundo mundial. Otra vez ganó la abstención, solo votó el 57%, así que veremos a ver cómo evoluciona este nuevo presidente de la derecha costarricense. Veremos. Tengo entendido que tienes números de Bolivia y que hay datos interesantes. ¿Qué me puedes contar? Yo me atrevo a decir que el presidente Luis Arce, el presidente boliviano, tiene los números mejores en América Latina justo después de Andrés Manuel López Obrador. No son ningunos dos presidentes de derecha, ni de centro de derecha, ni de ningún eufemismo de los que queramos decir. Una imagen positiva de 46-47%, un gran respaldo, un apoyo al gobierno también que gira en torno a ese valor, muy parecido si lo proyectáramos a voto válido de lo que se obtuvo. Hay que recordar que el nuevo gobierno hace ya 18 meses que está en gestión, o sea, no es poco tiempo. Interesante, así como a modo exclusiva para la base, es que los principales opositores siguen cayendo. El golpista Fernando Camacho de Santa Cruz está ya por debajo de 25 puntos de imagen positiva. El señor Carlos Mesa, el otro cómplice del golpismo boliviano, también está en caída libre. Y yo creo que una de las grandes noticias de la encuesta última que hicimos, Pablo, es que cuando le preguntamos a la ciudadanía si se espera que exista un golpe de Estado en el corto o mediano plazo, cada vez hay más gente que ya cree que eso ya fue, que ya pasó. Y eso es una gran señal para la estabilidad política, social en la democracia boliviana. ¿Qué sabemos de Perú? Que Perú últimamente está siempre tenso, complicado, difícil. Cuéntame. Con lo que no se ha contado de Pedro Castillo en los grandes medios de comunicación, ni en España ni en ningún otro lugar, es que frente a las primeras protestas, movilizaciones que hubo en el Perú, él tomó 3 decisiones. Digo que ha sido eclipsado esto en los medios de comunicación. Redujo los impuestos a los combustibles, planteó un IVA cero para la canasta básica alimentaria y aumentó el salario mínimo. Esto fue insuficiente, seguramente, para la situación compleja, complicada, de crisis prolongada que pasa los ciudadanos y ciudadanas en el Perú. Lo llamativo del caso es que las movilizaciones no pararon después de estas medidas, sino todo lo contrario. Hay muchas sospechas y pruebas que grupos fujimoristas infiltrados intentaron desestabilizar al máximo. De hecho, no es casual que las protestas estas vinieran un día después, solo un día después del intento de destitución en el Congreso peruano, que no lo lograron y ahora lo están procurando por otras vías, de tal manera que yo diría que efectivamente sí que hay motivos para protestar, para salir a pedir más derechos, más salarios y mejores condiciones de vida, pero cuidado, porque la derecha peruana está aprovechando este filón
para intentar otra vez plantear un golpe antidemocrático en Perú, cosa que ya viene sucediendo desgraciadamente en los últimos años en este país. Así que seguiremos muy atentos a esta serie que no deja de darnos sorpresas semana tras semana. Y ya por último, un viaje muy hermoso, muy bonito. Argentina ha recibido a Gabriel Boric, flamante nuevo presidente de Chile. De eso sí que llegaron imágenes por la televisión aquí, pero ¿cómo se ha vivido eso en Argentina? Bueno, no estuvo invitado ni Felipe González ni Vargas Llosa, eso es una cosa que ya empieza a ser habitual en los grandes saraos del progresismo latinoamericano. De hecho, yo sigo apostando, Pablo, si me lo permites, que paguemos un viaje a Vargas Llosa a la elección en Colombia. Yo creo que es la única manera que tiene asegurado Gustavo Petro ganar en primera vuelta, porque se ha convertido en un verdadero gafe el señor Vargas Llosa. Si está dispuesto a viajar en turista, se lo pagamos. O en business se lo pagamos también, que no falte de nada. Creo que Unidos a la pena. República de Público y le pagamos el viaje. Bueno, y respecto al viaje, fue interesante ese primer viaje de Boric a Argentina. Rompió, mejor dicho, siguió con una tradición chilena que había sido de siempre, que el presidente chileno iba a viajar a Argentina, que había sido roto por el señor Piñera. Hablaron mucho de integración latinoamericana, un gran guiño para América Latina, de temas medioambientales, ciencia, tecnología y avanzar en materias de derecho. Y hay que recordar algo que ha sido noticia de hace poquitas horas, es que en Chile precisamente ya tienen fecha fijada para cuándo será el plebiscito para aprobar o no la nueva Constitución, que sigue trabajando en la Convención Constitucional, es el día 4 de septiembre, así que habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona para enterrar de una vez por todas la Constitución pinochetista. Y por su parte, en Argentina la situación acá, donde estoy, en Buenos Aires, en todo el territorio argentino, está complicado en materia de inflación, en materia de precios, y con un Fondo Monetario Internacional que cada 3 meses ahora viene a rendir cuentas, a mirar qué se hace y qué no se hace. Y dicho sea de paso, acabo con un titular: Argentina siempre siendo un país muy rico afuera y pobre adentro. ¿Y por qué digo esto? Es porque es de los países con más dólares afuera de su territorio. 400.000 millones de dólares en el exterior, más que su Producto Interno Bruto. Rico afuera, pobre adentro. Nos quedamos con ese titular de cierre. Hasta la semana que viene, Alfredo. Dale, un besito para todas y todos. Llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con Lendakaris muertos, que para nosotros son una referencia cultural ineludible. Tienen un temazo que se llama Centro Comercial, que define muy bien lo que es el centro como ideología. Así que os dejamos con Lendakaris. Recordad que no los vais a poder escuchar en YouTube, pero sí en público, en iVoox y en Spotify. Tú eres de centro, sí, de Centro Comercial. Hasta la semana que viene.